Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política y Poder. En esta noche vamos a hablar un poquito sobre ya la escena electoral se viene calentando, las fechas límites para afiliarse a algunos partidos políticos y si quieren ser candidatos a diputados o senadores o a la plancha presidencial vence dentro de muy poco, así que la gente está corriendo ahí, afiliándose, buscando opciones. Y en esta noche, pues, para ver este tema, tenemos a un especialista en el campo, a mi profesor de San Marcos, del curso de Grupo de Presión, y el doctor Ricardo Vázquez, quien además de ser profesor universitario, se desempeña como asesor en el Congreso de la República, también ha sido y bueno, desempeña en el campo de la litigación, en el derecho. Así que le agradezco, doctor, por su tiempo. Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo. Muchas gracias, Norman. Un saludo para ti también y todos tus oyentes, que entiendo que son bastantes, ¿a qué te refieres? Me alegra. Bueno, está creciendo la audiencia de manera sostenida y agradecemos a los que nos siguen, por eso es que seguimos produciendo este tipo de trabajo, que en realidad con personalidades como usted que participan de manera generosa en el programa y le agradezco. Esta noche hablemos un poco, estimado doctor, y le convoco para hablar sobre la alta dispersión de los partidos políticos en el Perú. Actualmente ya son 30 los partidos políticos que hay listos para poder presentar candidaturas tanto al Parlamento andino, a la presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados en las próximas elecciones. Así que, como verá, pues es un número enorme. En el 2006 Ujú. tuvimos 20 partidos, en el 2011 tuvimos, creo, si la memoria no me falla, 23 partidos, en el 2016 19 partidos y en el 2021 18 partidos. Así que hoy vamos a tener 30, vamos a ganar. ¿Qué le parece esta dispersión política? ¿Es buena? ¿Es mala para la democracia? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sería muy buena si es que correspondiese a esos 30 partidos 30 opciones de dirección del Estado, 30 propuestas. Pero lo que vemos en la política peruana es que el partido corresponde más bien a grupos de inversión. Digámoslo con todas sus letras. No estamos hablando de 30 propuestas de dirección del Estado. No estamos hablando de 30 programas. No estamos hablando de 30 debates sobre el Estado peruano. Estamos hablando de 30 grupos de poder en sus espacios internos, de 30 grupos de inversión. Y en este terreno, estos grupos de poder se expresan como grupos de poder nacional, regional e incluso local. E incluso el viejo vicio del caciquismo sigue presente en estos 30 partidos. En mayor o menor medida. Hay excepciones, por supuesto, hay esfuerzos, por supuesto, hay tradiciones, por supuesto, pero si nosotros tenemos partidos que se han creado la noche anterior, lo que tenemos es nada de tradición, nada de construcción de política, sino únicamente la intención de llegar, la intención de conseguir, la intención de obtener. Y estos son 30 partidos que en su gran mayoría son partidos sin política, porque la política es la dirección del Estado, la política es la dirección de la sociedad. Entonces, estos de partidos políticos tienen muy poco de la segunda parte, son partidos sin política. Y dentro de estos, la militancia, que debe ser inscrita hasta el viernes, entiendo, no se ha dado ninguna modificación de esto, hasta el viernes a las 11:59 de la noche, Uh eso es -huh. una cosa graciosa. Porque según entiendo, he leído en el portal de la OMP, del Registro de Organizaciones Políticas, tienes que llegar con tu libro de afiliados físico, con lo cual eso quiero verlo, va a ser una pelotera que no se veía hace mucho tiempo, y para la inscripción de los propios partidos, para la inscripción de las militancias. Ahora, eh, ¿pero esto es militancia? La verdad que yo dudo mucho de poder llamarlo militancia política a la simple afiliación coyuntural para poder postular. Creo que de esa manera desdibujamos más aún el sentido de una creación constitucional con el partido político, que de acuerdo
al artículo 35 de la Constitución, es uno de los organismos que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Es decir, que concurren a que la ciudadanía pueda expresar su punto de vista sobre la dirección del Estado. Entonces, en ese terreno, esta construcción de partidos puede hacer cualquier cosa menos expresar un desarrollo de la ciudadanía, un debate sobre los asuntos públicos en los espacios públicos, en la, que se pueda permitir arrojar una opción de dirección sobre los asuntos del país en el terreno de la política. Ese es el terreno Correcto. en el que estamos ahora. Ahora, doctor, esta foto bastante oscura, diría yo, que lo que usted ha pintado, y lo cual lamentablemente no tengo más que coincidir con lo dicho, porque efectivamente creo que eh, la organización de partidos políticos está reducida pues a una pequeña o gran maquinaria electoral para fines electorales, nada más, ¿no? No para construir ciudadanía, que se supone debe ser la importancia fundamental de un partido político, y generar quizás ideas que puedan dar rumbo y visión hacia un Estado, hacia un país, ¿no? La pregunta que le hago en todo caso, usted tiene algunos añitos más que yo en la vida política, si alguna vez o antes quizás de los 90 había algunos partidos que estaban mucho más consolidados, si es que los partidos políticos que actualmente cuenta el país definitivamente están muy distantes de lo que eran los partidos quizás antes de los 90. Mira, a veces recordar que estamos hablando de un problema antiguo. Mm, Si recordamos los debates fundacionales de la República, estamos hablando del Congreso Constituyente de 1822 y el debate que lo precedió, ujú, por ejemplo, el debate histórico entre monarquismo y república, ujú, que tuvo ujú, como protagonistas a Monteagudo, el político que iba detrás de San Martín, y ujú, por ejemplo a José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. eh, Había una coincidencia absoluta en la ausencia de clase política. Monteagudo decía, si mal no recuerdo la frase, eh, existe el hábito de obedecer a la fuerza, porque nunca ha gobernado la ley. Creo que la frase estoy recordando con bastante precisión. Eh, si nosotros hacemos una encuesta, las he visto en los últimos años, hay una apreciación positiva del candidato fuerte, no el candidato que genera consenso, no del candidato que llega a acuerdos y los mantiene, no del candidato que construye alternativas comunes, sino de aquel que demuestra fuerza, el hombre fuerte. Es decir, se obedece a la fuerza, nunca ha gobernado la ley. Es decir, no ha gobernado el consenso, no ha gobernado el derecho. Y eso lo decía Monteagudo en 1821 y 1822. Y en los Sánchez albores Carrión, de la República. sí, antes de que naciese casi la República, porque el primer congreso se instala en el 22. Y el solitario de Sayán, Sánchez Carrión, decía algo así como que seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos. Y que esto tiene que ver con eh, la construcción de sociedad, una sociedad caciquista, una sociedad sin desarrollo de organizaciones sociales. Y ya que hablas de lo que había antes, años atrás, creo que un problema es volver a conectar la política con la organización social. O sea, eso no es desdibujar la política, porque la política de los griegos se formó en el espacio público, en Ujú, el ágora pública. La definición de espacio público es el espacio de discusión de los asuntos que atañen a todos. Es una definición de Habermas, ¿no? Es correcto. es el debate público de los asuntos públicos que atañen a todos. Bueno, pues la política es eso, el debate público de lo que atañe a todos, pero obteniendo resultados, es decir, obteniendo propuestas y acciones en la dirección del Estado. Eso significa
contar con los partidos políticos y con los movimientos, con las organizaciones sociales para producir opinión ciudadana que plantee necesidades que tengan que ser resueltas en la dirección del Estado. Esa es la idea de política que tenemos. Bueno, por lo menos que tengo yo y que creo que es la idea, digamos, doctrinaria de política. Es decir, un ejercicio en la cual no dictamos una ley ni una constitución, sino que vamos construyéndola a partir de consensos sociales, a partir de procesos sociales y a partir de un acatamiento básico de una forma de convivencia. Eso es la ley. ¿Cierto? Correcto. Para regresar al solitario de Sayán, nunca ciudadanos, solo vasallos. ¿No? Seremos ciudadanos cuando acatemos un debate sobre estos puntos y tengamos un Estado que sea capaz de asumirlo como una orientación a la dirección de los recursos públicos. ¿Cuáles han sido, estimado doctor, a su juicio entonces, la raigambre que nos ha llevado a producir esta variedad de opciones políticas, una pluralidad enorme, ahora 30, como bien lo señaló usted y lo señalamos de inicio, pero sin embargo, 30 partidos que tienen una representatividad cercana a cero, excepto una o dos opciones que tienen ahí un voto quizás cautivo? La mayoría están alrededor de 2, 3, 4, menos 1%, nada más. Es increíble el bajo nivel de representatividad. ¿Cuáles pueden ser algunas de las causas de esta tristeza, en todo caso, de esta pobreza institucional en la que el Perú se encuentra actualmente? Solo podemos construir transcurriendo. Es decir, necesitamos construir a través del transcurso del tiempo. Y necesitamos construir desde la sociedad. El Estado es solo una forma de dirigir la sociedad, pero no es la sociedad en sí. La sociedad se construye a través de propia autónoma organización. Cuando tú tienes un comité de pobladores o tienes una asociación de comerciantes, o tienes un sindicato, o tienes un gremio de microempresarios, o tienes una asociación de exportadores, es decir, una sociedad nacional de industria, lo que estás produciendo es por porciones, no parcelas, esto es una mala palabra, pero es poco entendida. Estás construyendo espacios de opinión pública, estás construyendo espacios de apreciación de los problemas que afectan a estos grupos humanos. Necesitas dos cosas. Uno, desarrollar el debate ahí, al interior. No podemos aceptar que la política es el acatamiento del poder, sin nuestra capacidad de poder discutir sobre ese poder y que sea aceptada nuestra discusión. En segundo lugar, respecto a eso, necesitamos una forma de poder aceptar que la solución y la estabilidad que se necesita para cualquier solución requiere acuerdos, acuerdos que tienen que ser concretos. A un presidente recientemente fallecido, el presidente Piñera, la oposición lo botejaba de sujeto a los acuerdos, esclavo de los acuerdos, presidente de los acuerdos. Correcto, pero los acuerdos han permitido a Chile una transición de la dictadura, de una de las más feroces dictaduras de este continente, a la democracia y a la estabilidad. ¿No es cierto? Y hoy con un presidente que es de izquierda, completamente opuesto a lo anterior, mantener un marco de estabilidad y entender que incluso en opciones distintas de comprensión del mundo y de la sociedad, podemos aceptar acuerdos que nos permitan ser estables en construir algunos desarrollos. Correcto. Si no entendemos eso, eh, el problema eh, el problema no se soluciona. Si seguimos No, confiando en nuestros caciquismos, en nuestros correcto. sultanismos, eso no se soluciona.
Uno de los Y problemas, y si me permite, sí, uno de los problemas sí, que se ha visto en el caso de partidos políticos que eh, hay una amplia participación, es que evidentemente se atomizan los votos y en las bancadas que ingresan al Congreso, o el gobierno que entra a gobernar no tiene una mayoría importante, un grupo fuerte de congresistas que pueden acompañar y implementar sus propuestas. Y uno revisando por lo menos la gran parte de los últimos 60 años quizás, hay un patrón que surge un poco y que me parece interesante y que lo pongo para su comentario, y es que en la mayoría de los casos en donde un gobierno ha entrado con un número poco representativo de congresistas, casi siempre el país ha estado sujeto a crisis políticas muy severas. Eh, ujú, y se puede nombrar varios casos, ¿no? sí, sí, Eh, varios. entonces, la idea que surge es, no deberíamos ya ir pensando como Estado en tratar de construir un sistema político que premie un poco la construcción y la consolidación, en todo caso, de menos partidos, pero partidos mucho más sólidos. Pero eso se construye. La política es un arte, la política no es una ciencia exacta. Eh, Necesitamos construir partidos, y necesitamos construir partidos en serio, no la avalancha de 30 o puede haber más partidos que estén en camino de inscribirse, sino una organización política que piense en su idea, en su responsabilidad de país. ¿Qué cosa estoy diciendo? No estoy diciendo nada esotérico. Un partido político tiene que tener una dirección política, sí o no. Sí. Un partido tiene que tener una asamblea o algo que se le parezca a nivel nacional y delegado para tener una asamblea a nivel nacional. Sí. Un partido tiene espacios para poder expresarse políticamente. Sí, no lo hace. Los partidos políticos que expresan opinión, y realmente yo no conozco a ninguno, los partidos políticos que se reúnan a expresar una opinión política y a transmitirla a la ciudadanía, al Congreso y a los organismos de decisión, y actuar como lo que son, como canalizadores de voluntad popular. El partido debe ser obligado no solo a rendir cuenta de su campaña, debe ser obligado a poder procesar opinión sobre la coyuntura y sobre lo que está ocurriendo. Debe ser obligado a poder proponer sus propios cuadros a través de una militancia que no puede ser pues, de un año, ¿cierto? Tiene que ser, no puede ser una militancia oportunista coyuntural, tiene que ser una construcción política. Parte de lo que se extraña, yo entré al Congreso, al Senado en 1976, cuando tenía bueno, como asesor, disculpe, no estoy diciendo como parlamentario, Mm. cuando había toda una clase política calificada en el Senado, porque era una clase política que había tenido que transcurrir una biografía propia dentro de la política. La política es una vocación que empieza y acaba con la vida de uno. Lo que decía Max Weber en este famoso texto sobre la vocación política. Ujú. No estamos hablando de una actividad coyuntural. Y que me disculpe el señor Añaño, seguramente es un excelente industrial, pero hasta ahora no ha sido un político, hasta ahora no ha entrado a la búsqueda de consensos en la sociedad. Entonces, Y si me permiten ese punto, sí, quizás también recordar un poco de historia, ¿no? El presidente de Estados Unidos, justo cuando se dio el crack del 29, Hoover, si mal no me equivoco, venía de ser ajá, un exitosísimo ingeniero y empresario en Australia y al final fue un pésimo presidente, ¿no? Porque le vino la crisis más severa pues, del continente, ¿no? Del mundo, y, ¿no? y no supo cómo paliar con un elemento que Roosevelt sí entendía perfectamente, que es Precisamente. el de construcción de solidaridad, que es una decisión política. Ejemplo, tú puedes ser un excelente empresario, pero se te cae el techo y ya no sabes qué hacer. Pero si utilizas los mismos recursos de organización social que te puede permitir desarrollar canales de solidaridad como hizo Roosevelt. Y además, de Roosevelt rescato
algo valiosísimo que lo he vuelto a repensar en los últimos días. Tenemos una presidenta que no habla a la prensa, ¿no es cierto? Y que desperdicia el único mecanismo que tiene el presidente para poder llegar a la gente, que es La la comunicación, comunicación. claro. Entonces, a ver, Coincido. ¿qué cosa hacía Roosevelt? Sus famosas, no sé si lo recuerdas de la universidad, ese recuento que decía de las charlas al calor del hogar. Todas las tardes, en una situación terrible económicamente, de hambruna, de desocupación, de crisis política, el presidente de los Estados Unidos llegaba a cada hogar a través de la radio a las 6 de la tarde en una charla en la cual les transmitía su opinión y buscaba el consenso con la gente, buscaba sintonizar con la gente. O sea, ese nivel de comunicación es un arma de la política, es un recurso de la política, para bien y para mal. Nixon lo fue para mal en algunos momentos. Eh, Precisamente, si me permite, en ese punto alguien decía, pues, estaba viendo unos reportajes no hace mucho, la concepción que se tiene del político tiene que cambiar, tiene que ser realmente, el político tiene que ser alguien que conoce. Entonces yo me imagino a la presidenta sentarlo ahí a hablar sobre un tema en particular y en 10 minutos probablemente se le acabe el rollo, ¿no? Entonces, porque no tiene la formación suficiente para poder conocer a profundidad los temas que tanto importan al país, ¿no? Yo creo que también la comunicación es importante siempre y cuando tenga la capacidad de comunicar, y ahí viene el gran problema también, ¿no? claro, es que la capacidad se construye. La capacidad se construye a través de tu vida política y el conocimiento de lo que ocurre. Te decía el tema de Roosevelt. Roosevelt nunca había pasado por un crack, nunca había pasado por una crisis económica tan grande, pero sí que había sido alcalde y sabía que uno de los elementos fundamentales de enfrentamiento de la crisis es los canales de solidaridad de la gente, entre ellos, apoyarse entre ellos, y apeló a eso. Correcto. Además, además de imponer impuestos, etcétera. Entonces, eso se construye. El que no ha pasado por política, yo le pregunto a la Presidenta de la República en funciones, ¿qué había hecho ella antes de política? Que no me venga a decir que era alta funcionaria de RENEC porque no lo era. Que no venga a decir que controlaba el Colegio de Abogados de Lima porque no lo controlaba. Que no venga a Correcto. decir que tenía una larga experiencia política en sentido departamental porque no era así. Ni tampoco que tenía gran experiencia política. No, pues, ella llegó como por un tubo de bomberos a la silla presidencial. Entonces, Claro. el tema no se puede sufrir deficiencia de ese tipo. Se puede sufrir si uno tiene la antigüedad política y la experiencia en esa cosa, en ese arte que se llama política, pero si no lo tiene, los conocimientos Exacto. por más que se le inyecten, no van a llegar fácilmente para producir un discurso político. Una última Porque, idea, estimado doctor, disculpa, el tiempo nos está disculpa, ganando. sí, solo Adelante, adelante. un problema, una palabra final, que te crean, generar una imagen de confianza con la población. Y eso hoy no lo tenemos con la política. Disculpa, no. Precisamente eso, la palabra confianza es fundamental, estimado doctor, y eso las encuestas lo dicen, ¿no? 4% de aprobación, 5%, de verdad que dice muy mal, ¿no? Ahora, lo que yo quería un poco terminar ya esta interesantísima charla, que sé que va a ser la primera de muchas, y eso A tus órdenes. me da tranquilidad, es cómo ve ya en las elecciones del 2026. ¿Ve algunas coaliciones quizás ya consolidándose, formándose en torno quizás eh, con miras ya a las elecciones del 2026? Usted que siempre está Bueno, mirando ahí el tablero del ajedrez político. no, no he visto hasta ahora esfuerzos para consolidar alianzas. Un poco en la lógica nativa, en la lógica nacional, que de repente le toca a la tinta, pues, y de repente yo acabo en la misma situación en la que estuvieron PPK o la que estuvieron Claro. el señor Castillo, ¿no? Entonces, y ganando, ¿no? Entonces, en ese terreno todavía no lo veo. Eh, Veo sí a algunas buenas personalidades. A mí, pues, no me Algunas parece. que le salten a la mente ahora mismo, por ejemplo, yo creo que Bueno, debe haber algunos a políticos mí sí, sí, rescatables, sí, no todo puede ser mal, ¿no?
A mí me Por parece favor. bien el esfuerzo del rector López Chau, que todavía debe ser Rector de la UNI, ¿no? Ok, López Chao, perfecto. que debe ser una figura todavía en formación. Me ¿Otro nombre? parece, me parece muy importante que un político con biografía, como Mesías Guevara, Ya, esté intentando crear una postulación, porque es una persona que ha dedicado su vida a la vida partidaria y a la vida política. Entonces, sabe de lo que habla y ha realizado esfuerzo. Ahora, hay otros más, que yo te digo, el señor Añaños le deseo buena suerte, ojalá que se construya como político, y de claro. ahí el resto, el APRA, no sé a quién presentará, la izquierda Newhouse, de... creo, con el PPC, me parece que Sí, Newhouse. pero el señor Neuhaus no es un artista de tradición, así que es un poco difícil juzgarlo a partir de su buena experiencia en la dirección de los Juegos Panamericanos, ¿no? Eh, Claro. es un buen ingeniero, es un buen empresario, Ese puede ser otro ha error, ¿no? Pensar, disculpe, que eso puede ser otro error, no pensar que porque eres has así hecho es. una obra, ya tienes mérito suficiente para ser un candidato para la presidencia de la República, ¿no? Lo vemos en Trump, por ejemplo, ¿no? Trump, un excelente empresario, bueno, un empresario exitoso, y vemos el desastre que causó a la salida de su gobierno y ha generado una condición que todavía no acaba de resolverse, ¿no? Perfecto. Doctor, le comprometo a seguir hablando de estos temas que a usted le apasiona y yo como buen alumno suyo también me gusta mucho hablar de esto. Le agradezco por su tiempo, así que gracias y A sus órdenes. seguiremos conversando. Y Y a todos saludos los a que nos todos. siguen por este medio, decirles que se suscriban para poder seguir produciendo este tipo de conversaciones, que siempre es grato tenerlos a mis ex profesores, en algunos casos amigos, colegas, y siempre pues con el ánimo de construir ciudadanía y apuntalar esta débil democracia para que no se nos vaya de las manos. Felicitaciones por Gracias. tu esfuerzo, Norman. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias.